9 de la mañana con 34 minutos. Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis en esta mañana de día martes 26 de marzo del año 2024. Hoy se conmemora a nivel mundial el Día de la Concientización para la Prevención del Cáncer Cérvico-Uterino, una enfermedad que lamentablemente tiene una prevalencia muy importante en nuestro país y a nivel mundial, y por lo mismo es importante conocer en qué consiste, cuáles son los cuidados, en fin, de qué manera se puede hacer prevención, detección temprana, etcétera, etcétera. Para hablar de este tema saludamos a la médico cirujano de la Pontificia Universidad Católica de Chile, especialista además en ginecología y obstetricia de nuestra casa de estudios y que además ejerce como vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, María José del Río, a quien le damos la bienvenida. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y por querer ocuparse de estos temas que la verdad como a mí como ginecóloga y como la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología nos importa muchísimo que se pueda hacer difusión de todos estos temas para poder llegar a más mujeres y finalmente prevenir, que es lo que más nos importa. Así que gracias por la invitación y muy buenos días. Sí, no, gracias a usted por estar dispuesta a conversar con nosotros y también con nuestros auditores y auditoras, y preguntarle en primer lugar, como para entrar obviamente en el contexto, ¿qué es el cáncer del cuello uterino y cuál es su prevalencia también actualmente en nuestro país? Bueno, el cuello del útero es la parte final más externa del útero, ya que se asoma, por así decirlo, en la vagina. Y el cáncer del cuello del útero es cuando las células de este órgano se transforman y se vuelven distintas y empiezan a crecer y a proliferar, 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 sin tener los mecanismos de defensa del cuerpo para atacarlas, ¿ya? Y se genera el cáncer. Lo importante del cáncer del cuello del útero, que en un 99% de los casos es producido por un virus, por el virus de papiloma humano. ¿Ya? O sea, un cáncer oncológico tiene una causa infecciosa y eso nos ha dado un montón de herramientas para poder prevenirlo y llegar a tratarlo a tiempo. Y por eso es tan importante este día de la concientización, porque en Chile hoy en día siguen muriendo 600 mujeres al año por este cáncer, lo que si lo llamamos como a números fáciles serían 2 mujeres al día, lo que es un montón, en un tipo de cáncer que, como te comentaba, parte por una infección. Entonces tenemos muchas herramientas antes de que se genere el cáncer para llegar a prevenir que se produzca y si ya se produjo poder atacarlo a tiempo, que al final en el cáncer el tiempo es vida, o sea, cuando llegamos a tiempo, sobre todo en el cáncer del cuello del útero, podemos tratarlo. Entonces es muy importante la prevención, ojalá evitar que se produzca y si se produce, llegar a tiempo. Ujú. ¿Cómo efectivamente se puede prevenir el hecho de que se contagie una persona de este virus de papiloma humano? ¿Cuáles son las prevenciones o cuáles son las conductas de riesgo también que llevan a que finalmente se pueda contraer este virus? Claro, bueno, en cuanto a prevención, gracias a Dios, afortunadamente acá tenemos herramientas potentísimas para el cáncer del cuello del útero, para prevenir el virus papiloma humano. Y la primera de ellas es evitar que se produzca la infección. Y para eso tenemos la vacuna del virus papiloma humano, que en Chile ya se está implementando desde el año 2014 más o menos, se empezó a implementar en escolares, en niñas primero, de cuarto y quinto básico, y ya desde hace algunos años también se incluyeron los hombres, también cuarto y quinto básico con la vacuna. En Chile tenemos una cultura de vacunación muy importante que ha logrado erradicar muchas enfermedades y esperamos que con el virus papiloma humano también nos vaya bien. Y el que se haya incluido en el Programa Nacional de Inmunizaciones ha generado que se pueda acceder a la población de niños y niñas en cuarto y quinto básico y eso evita que se produzca la infección en un gran porcentaje. Ya así que esa es la primera forma de prevención, que es la prevención primaria que se llama, que es como evitemos que se produzca la infección. Independiente de eso, es importante que tengamos presente que la aportación de este virus es muy amplia. En población sexualmente activa, hasta el 70-80% la puede tener. Entonces, es muy importante no estigmatizarlo. Si bien es una enfermedad de transmisión sexual, no necesariamente se produce con la penetración vaginal, sino que con otros contactos sexuales. Por lo tanto, es muy alta la aportación de este virus. Como te decía, hasta el 70-80% de la población sexualmente activa lo puede haber tenido alguna vez en su vida, ¿ya? En muchos casos el cuerpo logra eliminar esta infección sola, pero en otro caso, aproximadamente en el 10% se hace persistente, que quiere decir que esa persona integra el virus y se hace portadora de él, parte de él, y puede después generar la infección, ¿ya? Y acá hay ciertos factores que ayudan a que esa infección se haga persistente, ¿ya? Y estos factores son, por ejemplo, el tabaco, o sea, súper importante, hábitos saludables, tratar de dejar de fumar.
Otras infecciones asociadas, como por ejemplo la infección con clamidia, entonces es importante el control ginecológico con la matrona. Si yo he tenido más de una pareja sexual, poder pesquisar esta infección, es decir, tengo clamidia u otras, y tratarla. Los estilos de vida no saludables y, por supuesto, el no haber estado vacunada. Entonces, por eso, fundamental, mensajes primero, no fumar, ir a los controles ginecológicos para poder pesquisar otras infecciones y si tengo también la infección del virus y vacuna. Si bien en el Programa Nacional de Inmunización, el grupo objetivo, los niños y niñas de cuarto y quinto básico, se han hecho varias campañas de catch-up, que se llama, que es para poder vacunar a los niños que quedaron fuera de ese grupo cuando empezó el programa, ¿ya? Y además de eso, hoy en día se sabe que hasta los 45 años tenemos una oportunidad, tanto mujeres como hombres, para vacunarlas y que tenga un efecto igual. Entonces es súper importante ahí la educación y la recomendación de todos los médicos y la salud en general, de las mujeres que se empoderen también y cuando vayan a su control con el ginecólogo o la matrona le pregunten si es que están en edad para vacunarse y si lo están, poder indicárselas y que lo hagan. ¿Ya? Ujú. Porque al final la prevención, el evitar que se produzca el virus va a ser lo más importante para evitar el cáncer del cuello útero. Ujú. Si alguna persona tiene alguna de estas conductas de riesgo, por ejemplo, no se ha vacunado respecto del virus del papiloma humano y comienza a experimentar algunos síntomas, ¿qué síntomas hay que poner atención que puedan alertar respecto de la presencia de este cáncer? Acá quiero retroceder un poquito antes de los síntomas, porque es súper importante tener presente que cuando ya tenemos un síntoma del cáncer del cuello del útero, en el fondo es porque llegamos tarde y no hicimos las otras cosas que podíamos haber hecho antes. Entonces, va a ser muy majadera en esto, fundamental tratar de prevenir, de llegar antes de que se produzca el cáncer. Y para eso, la vacunación, como te dije, y también pesquisar el virus papiloma humano. Si quieres, después hablamos un poco de eso, de la pesquisa, ¿ya? Pero el ideal entonces es que no lleguemos a tener síntomas del cáncer del cuello del útero. Ahora, que cuando ya se produjo el cáncer en este porcentaje de la población que igual se va a producir, hay síntomas, por ejemplo, tener sangrados después de las relaciones sexuales, ¿ya? Eso, si bien hay causas benignas que lo pueden provocar, es una indicación para ir a consultar al ginecólogo, ginecóloga o la matrona para ver por qué está pasando esto. Tener flujos de muy mal olor o sanguinolentos vaginales, ¿ya? En el examen, cuando voy al control ginecológico, al mirar el cuello del útero, se pueden ver lesiones que sean sospechosas y todos esos pueden ser signos de que ya se produjo un cáncer inicial. Obviamente ya cuando hay más avanzados puede haber dolor pélvico, etcétera, pero ahí sí que ya estamos llegando bien tarde y el ideal es que no nos encontremos en este escenario. Ujú. Doctora, usted mencionaba esto de la pesquisa del virus. ¿A qué se refiere con eso? Y mira, como explicaba al principio, el cáncer del cuello del útero lo produce el virus papiloma humano, ¿ya? Entonces, una estrategia que tenemos para no infectarse o disminuir la infección es la vacuna. Una vez que ya se produjo la infección, podemos ver si esa persona tiene o no el virus, ¿ya? Hay un montón de tipos de virus papiloma humano, más de 40, y de esos aproximadamente 14 son de riesgo oncogénico, y de esos solo dos son los más oncogénicos y los principales causantes del cáncer del cuello del útero, ¿ya? Es otra cosa importante de aclarar, que no todo virus papiloma va a producir el cáncer del cuello del útero, hay algunos tipos específicos que lo producen. Entonces, el Papa Nicolau, que es el examen estrella en la prevención del cáncer del cuello del útero, que se implementó en Chile desde la década de los 90, o sea, hace muchos años, lo que hace es mirar las células del cuello del útero, ver si esas células tienen o no alguna atipía o lesión precancerosa o ya definitivamente cáncer. Pero hoy en día podemos llegar antes que eso incluso y pesquisar si esa persona tiene o no el virus de papiloma humano. ¿Por qué? Porque si no lo tiene, o sea, si yo le hago la serología y sale negativo para todos los tipos, sabemos que por lo menos de ahí a 5 años no se va a producir el cáncer del cuello, porque para que se produzca el cáncer del cuello del útero, primero tengo que tener la infección persistente, de ahí tienen que pasar algunos años y después viene la infección. Entonces, es una oportunidad para poder prevenir incluso antes, viendo si esa persona tiene o no el virus que va a ser el causante del cáncer de cuello. Y en el otro caso, si es que esa persona sale positiva para alguno de los serotipos del virus papiloma humano, ahí puedo hacer exámenes extra para discriminar si esa persona tiene algún indicio de cáncer inicial o no, y llegar antes a que lo podría haber pesquisado el Papa Nicolau, por ejemplo. Entonces es otra estrategia de prevención para poder llegar antes a que se produzca el cáncer del cuello del útero. ¿Y qué es lo que se está haciendo hoy en día en Chile? ¿Ya? Además del Papa Nicolau, estamos haciendo la pesquisa del virus papiloma, que se hace sobre los 30 años. Antes no, porque antes de los 30 años es muy frecuente la infección y en la gran mayoría de los casos esas mujeres jóvenes van a lograr eliminar el virus, ¿ya? Pero sobre los 30 años se hace esta pesquisa y como te explicaba, si es que
sale negativo, incluso yo puedo diferir el examen siguiente a 5 años después, ¿ya? Eso es un cambio de paradigma, sí, porque las mujeres muchas veces están acostumbradas a ir al Papa Nicolau anual, entonces hay que explicarles, pero es un examen de mucha más sensibilidad que nos permite llegar antes que se produzca el cáncer de nuevo a pesquisar si tiene o no el virus y actuar en consecuencia. Ujú. Doctora, usted mencionaba que efectivamente hasta el 80% de la población puede haber portado en algún momento este virus. Entiendo que esto es asintomático, entonces uno se puede dar cuenta de que, por ejemplo, es portador, hay síntomas, ¿cómo funciona eso? Algunos tipos de virus papiloma humano que no son los oncogénicos pueden producir verrugas, ¿ya? Y eso obviamente da un síntoma, pero los Ujú, oncogénicos habitualmente no dan síntomas hasta que ya producen la enfermedad. Por ujú, eso es importante la pesquisa de si tengo o no el virus y si lo tengo en el fondo tomar las acciones para evitar a llegar a producir la enfermedad. Pero ahí de nuevo también quiero insistir en no estigmatizar, porque al ser una enfermedad de transmisión sexual, muchas veces las mujeres no quieren hacerse el test o por miedo ujú, así como no, no quiero saber si mi pareja no me fue infiel, no tienen ujú, nada que ver con eso. Es muy frecuente en la población, yo puedo ser portadora, no haber tenido ningún síntoma y haberlo pesquisado muchísimos años después de que adquirí la infección. O sea, es súper importante no estigmatizarlo y atreverse a encontrarlo, porque nos permite prevenir el cáncer del cuello del útero y nos permite llegar antes y salvar vidas al final. ujú. ¿Cuál es el estado actual en nuestro país de todas estas medidas de prevención, del acceso a la vacuna, exámenes, etcétera? Mira, el acceso a la vacuna, como te explicaba, está en el Programa Nacional de Inmunizaciones, en los niños y niñas de cuarto y quinto básico, que eso que haya sido hombres y mujeres también fue un acierto del Programa Nacional de Inmunización, en el fondo haber incorporado a los hombres también. Y ahí la cobertura es muy alta, porque en Chile, como te decía, tenemos una cultura de vacunación, se va a los colegios, se va a los niños, en los consultorios, en el control del niño sano, si es que no tiene la vacuna, se le pone, se han hecho estas campañas de catch-up y todo. Donde tenemos el principal problema es en la población que no quedó en el programa de inmunización, o sea, que estuvo en cuarto y quinto básico antes de que fuera el programa, de que no le alcanzó ninguna de las campañas estas de catch-up porque ya eran mayores y que tienen que ahora ponerse la vacuna por su cuenta. Es una vacuna de alto costo, entonces el principal problema ahora es en esa población sobre los 30 o 45 años, que en el fondo que Ujú, no alcanzaron a estar vacunados en el colegio y que tienen que ahora costearla y obviamente eso limita a muchas mujeres a vacunarse y a hombres también. Ese ujú. te diría que es el principal problema. Entonces, esperamos que en varios años más ya vamos a tener una importante cobertura por todos los niños y niñas que ahora se están vacunando y que van a Ujú. seguir vacunando. Sí, ¿y hay alguna posibilidad de, por ejemplo, hacer más accesible esta vacuna precisamente para este grupo de la población? ¿Se están estudiando medidas? ¿Qué es lo que se sabe desde la sociedad? El Programa Nacional de Inmunizaciones siempre está estudiando todas estas medidas, pero obviamente hay que ver la costo-efectividad, como te decía, son vacunas de alto costo, y hoy en día teniendo la pesquisa del virus papiloma humano, igual podemos llegar antes. Sería Ujú, en el mundo ideal, por supuesto. Ojalá avancemos a que esta población se pueda vacunar y que el costo no sea una limitante. Sería maravilloso y le haríamos un gran favor a hombres y mujeres de nuestro país. Pero a falta de esa posibilidad, es muy importante que estas mujeres sepan que pueden ir a hacerse la pesquisa del virus papiloma y que eso les va a permitir saber si tienen o no el virus y igual van a poder llegar antes aunque no hayan sido vacunadas. Y la otra estrategia que se está implementando es que se está viendo si se puede implementar, es que en las unidades de patología cervical, en las mujeres que, por ejemplo, ya tienen una enfermedad y se les tiene que hacer un cono o algún tratamiento, poder vacunarlas ahí mismo en la unidad de patología cervical. O sea, esta población que quedó fuera de la vacunación del Programa Nacional de Inmunizaciones, si es que producen alguna enfermedad que requerimos tratar, lesiones preinvasoras, poder vacunarlas en ese momento del tratamiento. ujú. Y eso sí, ojalá costearlo. Sí, bueno, doctora, queremos agradecerle el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros respecto de esta enfermedad, por cierto, en este día, además mundial de la prevención del cáncer del cuello uterino. María José del Río, médico cirujano de la Pontificia Universidad Católica, especialista en ginecología y obstetricia de nuestra casa de estudios, vicepresidenta también de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología. Agradecerle y que tenga un muy buen día. Muchas gracias por la invitación y como mensaje final a todas las mujeres y hombres que nos estén escuchando, acordarse de la prevención y de si no tienen sus controles al día, acudir a su ginecólogo, a su matrona, los hombres decirle a su mamá, a su pareja, etcétera, porque al final con eso prevenimos y salvamos vidas. Así que ocuparnos de nosotras mismas y muchas gracias por la invitación y por tocar estos temas. Así es. Muchas gracias, doctora, que estés muy bien. Estén bien. Chao.
Ahí estaba entonces conversando con nosotros María José del Río a propósito de este Día Mundial de la